tiempo que la estructura de la corteza cerebelosa se la clasifique en función de su origen filogenético, vale decir, de cuán temprano en el proceso evolutivo apareció esa porción de la corteza cerebelosa. Y aquí vamos a encontrar destacado en celeste lo que se llama el núcleo o lóbulo flóculo-nodular, que se lo clasifica como arquicerebelo. Arqui, que significa antiguo, ¿cierto? Antiguo, ¿por qué? Porque aparece muy temprano en el proceso. Tienen ya vertebrados inferiores, los peces más primitivos que hay, de los cuales algunos persisten hasta ahora, por ejemplo las lampreas, peces que no tienen una boca, tienen un estómago en el cual se pegan a diferentes estructuras, sobre todo a la piel de sus víctimas. Esas estructuras, en esos animales ya aparece el arquicerebelo. Y en algunos ha permanecido, estamos hablando de 350 millones de años. Y este es el lóbulo nodular. Encima de este aparece otro segmento evolutivo, el paleocerebelo. Paleocerebelo que está incluyendo las estructuras del pelvis, o sea, la parte media, y las urnas adyacentes de la corteza cerebrosa, lo que vamos a llamar las estructuras paravernianas. Acá destacadas en los colores rosado y anaranjado. Estas estructuras paleocerebelosas son las siguientes en aparecer. Ya aparecen también en mamíferos, en peces y animales anfibios, y hasta en las aves. Estas estructuras están combinadas con las estructuras de los hemisferios cerebrosos. Destacamos aquí en verde, que tienen otro tiempo de origen, son las neocerebelosas, aparecen en los mamíferos. Los mamíferos ya aparecen teniendo esos hemisferios cerebelosos. Entonces, el origen y la evolución de estas tres estructuras siguen paralelo. Todas ellas están conectadas a sus propios núcleos. Vean ustedes el núcleo, la corteza flóculo-nodular está conectada con el núcleo fastigial. El paleocerebelo está conectado con los núcleos globoso y emboliforme, mientras que los hemisferios cerebelosos están conectados con el núcleo beta. ¿Vamos? Entonces aparece una sistemática. ¿Por qué es importante recordar esta sistemática en un curso de fisiología? Porque cada una de estas estructuras está relacionada con funciones motoras diferentes y que podemos fácilmente separar entre sí. Por ejemplo, el arquicerebelo está relacionado fundamentalmente con dos procesos. Uno, el control del tono muscular de todo nuestro cuerpo. Otro, el control de los músculos relacionados con el equilibrio. Por el contrario, el paleocerebelo está relacionado con funciones automáticas, está relacionadas con el mantenimiento de la postura erecta, es que nosotros podamos mantener nuestra postura, y por otro lado, la marcha, el cómo hacemos para desplazarnos. Y además, el neocerebelo está relacionado con el control motor de los movimientos voluntarios de nuestro cuerpo. Veamos el paleocerebelo, entonces está relacionado más con estructuras mediales del tronco cerebral,
mientras que el neocerebelo está relacionado con estructuras laterales, tanto del tronco como de la médula espinal, que se encargan de la ejecución de los movimientos voluntarios. Entonces, de esta manera vamos a ver que podemos hacer una fuerte relación, sin tener gran conocimiento anatómico, de qué es lo que va a pasar cuando se tiene un determinado segmento del cerebro. Empecemos a hablar de cada uno de ellos. Lóbulo nodular está relacionado con dos sentidos. Uno, el sentido del equilibrio, vale decir, está recibiendo aferencias de los aparatos vestibulares, tanto de los canales semicirculares como del utrículo y el sacro. Estas estructuras van a enviar fibras que van a terminar, ¿dónde terminan? ¿Dónde terminan las fibras que provienen del aparato vestibular, del aparato de equilibrio? ¿Perdón? No, tú. A ver, despierten, sacuden la cabeza. No. Oye, tú sabes. Y yo sé que tú no sabes. No, señores. No van a la médula, estamos hablando del tronco cerebral. De ahí nace. El utrículo y el sacro son los lugares donde están los receptores del aparato del equilibrio. Esos son las estructuras de control del desplazamiento lineal de la cabeza. ¿Dónde van a terminar? Los núcleos vestibulares. Un aplauso. Esas fibras van a terminar en los núcleos vestibulares. ¿Dónde están los núcleos vestibulares? Más difícil para ti. Están un poquito más abajo en la unión bulbo protuberancial. ¿Y cuántos son? Cuatro pares de núcleos vestibulares relacionados con diferentes desplazamientos o diferentes activaciones del aparato del equilibrio. Entonces, veamos, las aferencias del lóbulo nodular provienen del aparato vestibular, terminan en los núcleos vestibulares y de allá van a salir fibras que van a abandonar el cerebelo y van a volver a inervar los núcleos vestibulares de la unión bulbo-protuberancial. ¿Ok? Entonces están haciendo una asa, un circuito de entrada y otro circuito de salida que va a los núcleos vestibulares. No solamente ahí van las fibras que salen del lóbulo nodular, van a ir también a la formación reticular, tanto de la protuberancia como y sobre todo del bulbo. Entonces, en la formación reticular bulbo-protuberancial también termina otro contingente de fibras que está viniendo de este lóbulo nodular. No olvidemos el asa que está pasando por los núcleos del fasciculus. Eso ya está implícito. Además de estas aferencias y eferencias, vamos a ver que al lóbulo nodular van a llegar fibras que van a venir desde los tubérculos cuadrigéminos superiores, los colículos superiores, de los que ustedes acaban de hablarme. ¿Qué tipo de información traen esas fibras? Información visual. Están trayendo directamente desde la retina información visual que va a llegar muy rápidamente hacia el lóbulo nodular y va a tener salida hacia la formación reticular vulvar fundamentalmente, a estructuras encargadas de los movimientos de la cabeza.
Otro contingente de fibras va a entrar al fascículo longitudinal medial. Fascículo longitudinal medial. ¿Qué hace el fascículo longitudinal medial? Es una estructura localizada en la formación reticular que va a conectar, a interconectar entre sí los núcleos oculomotores. ¿Ok? Núcleos oculomotores. ¿De qué se encargan los núcleos oculomotores? Exactamente, inervando los músculos extrínsecos del ojo, van a encargarse de los movimientos de los globos oculares. Arriba, abajo, afuera, adentro y convergencia. ¿Estamos? Fíjense entonces, estamos haciendo una doble inervación. Están inervando las estructuras vestibulares que van a terminar inervando a los músculos antigravitacionales de mantenimiento del equilibrio. ¿Sí? ¿Recuerdan? Habíamos dicho hace un momento que las estructuras de salida del lóbulo flóculo-nodular terminan de cerrar un circuito sobre los núcleos vestibulares. Esos núcleos vestibulares, a través de los fascículos que ya hemos revisado en las clases anteriores, cuando hablábamos de movimientos automáticos, van a descender sobre la médula espinal y terminar en las motoneuronas axiales, que se van a encargar de provocar el desplazamiento de nuestros músculos axiales hacia un lado o hacia el otro, hacia adelante o hacia atrás, y que nos servían en el ejemplo que les hemos dado para jugar a mantenernos en equilibrio en los buses. ¿Sí? Bueno, espero que eso nos sirva. Entonces van a regular a esa estructura. Y al hacerlo, pues estarán regulando el mantenimiento del equilibrio. Las que están dirigiéndose a las terminaciones visuales van a regular el movimiento de los ojos. A través del fascículo longitudinal medial van a regular el desplazamiento de los globos oculares, importante también, y los desplazamientos, las que están yendo a la formación reticular, de la cabeza. La cabeza va a poder desviarse a un lado, hacia el otro, rápidamente, cada vez que se active ese circuito. Ustedes recordarán que cuando nosotros damos vuelta, nos ponemos a dar vueltas haciéndonos los graciosos y alguien nos detiene bruscamente, no solamente tenemos la sensación de vértigo, de sentir desplazarnos el mundo, sino que nuestros globos oculares empiezan a moverse rítmicamente en un movimiento horizontal habitualmente, ¿cierto? Ese es un nistagmus. Cuando vemos a alguien que está quejándose de vértigo y que tiene esos movimientos horizontales, dice, tiene un nistagmus. ¿Y en quién pensamos que está lesionado? No tanto el cerebelo. ¿Qué es lo primero que debemos pensar cuando encontramos ese mareo con ese movimiento horizontal de los ojos? Que está lesionado el aparato del equilibrio, por supuesto. Nuestros aparatos del equilibrio fácilmente pueden alterar su funcionamiento y su alteración va a producir característicamente el movimiento de los ojos y la sensación de vértigo. De hecho, era antes una prueba que hacíamos en fisiología sobre unos pobres conejos a los que hiperestimulábamos un aparato vestibular produciéndoles agua caliente en el oído, tibia, por favor, no fíjense que éramos tan salvajes. Le poníamos agua tibia en el oído de un lado y veíamos qué pasaba con sus movimientos oculares. Aparecía inmediatamente el nistagmus y el animalito se revolcaba sobre sí. Eso era pasajero, pasaba la temperatura y el tío decía, ya me he curado, estoy bien. Pero para rematar la cosa le poníamos agua fría en el otro lado y repetíamos el mismo fenómeno con dirección contraria. ¡Wow! Una mandada. El reconocimiento era inolvidable. Ahí quedaban todos los que veían eso. ¡Wow! No vamos a estimular con agua caliente y fría a los aparatos del equilibrio. Si se inflaman o se lesionan por alguna razón, pues ahí viene espontáneamente eso que ya se llama una enfermedad. Aparece una
alteración de la función de los aparatos del equilibrio, pero estoy haciendo digresiones. Volvamos a lo nuevo. Entonces, esas son las conexiones del lóbulo próximo ocular. Estas son sus vías de salida, están destacando lo que ya dijimos. Palio-cerebelo. El palio-cerebelo está relacionado con el mantenimiento de la postura erecta. Por favor, apaga eso. Miércoles. Tú no estás interesado en pasar clases, tú lo que quieres es robar mis imágenes. No quiero eso. Palio-cerebelo, volviendo al punto, está relacionado fundamentalmente con la médula espinal. La médula espinal, ¿a través de qué? De una vía muy particular que viene de los receptores propioceptivos de todo nuestro cuerpo. Receptores propioceptivos. ¿Qué es lo que hacen los receptores propioceptivos? Tú, por favor. Los taquiles sabemos que sirve para determinar estímulos sobre la superficie de la piel. Los propioceptivos, ¿para qué nos sirven? No. Ya, dale. Tú. Para determinar la posición del cuerpo en el espacio. La posición de los segmentos corporales en el espacio, como él bien dice. Cada vez que nosotros, con los ojos cerrados, adoptamos una postura, podemos imitarla inmediatamente gracias a una sensación que nosotros tenemos de dónde están nuestros cuerpos, nuestros segmentos corporales distribuidos en el espacio. Y si cerramos la mano, con la otra también podemos hacerlo. Si abrimos, lo vamos a hacer. Si doblamos simplemente el índice y el pulgar, igualito lo hacemos. Todo eso sin mirar. ¿Por qué? Porque tenemos propiocepción. Estos son entonces la habilidad de percibir la posición de nuestros segmentos corporales en el espacio. Esos receptores están enviando también fibras a través de fascículos que nacen en la médula espinal y que van a terminar en el cerebelo. Son los fascículos espinocerebelosos. Los hay de dos partes, de dos clases. Los ventrales o anteriores y los dorsales. Antes tenían sus nombres propios. No los vamos a mezclar aquí para no terminar de confundir. Ventrales que van a terminar directamente sobre el palio-cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores, y dorsales que se van a subir, se van a pasar todo el tronco, van a recapacitar y dar la vuelta en el mesencéfalo, van a volver por los pedúnculos cerebelosos superiores y por allá van a terminar una vez más en el vermis y las regiones paravermales. Interesante, tenemos dos áreas cerebelosas relacionadas con la propiocepción, las que vienen de las fibras espinocerebelosas ventrales y las que vienen de las fibras espinocerebelosas dorsales. Cada una de ellas forma un pequeño homúnculo en la superficie del cerebelo. Y las salidas del palio-cerebelo se van a hacer a través de dos haces, hace rubroespinal. Entonces, de los núcleos del pecho y emboliforme van a salir fibras que van a ir al núcleo rojo y de allá hasta los músculos de las extremidades superiores, y van a ir otros hacia la formación reticular de la formación bulboprotuberante, de las estructuras bulboprotuberantes. Dos fascículos de salida del palio-cerebelo, rubroespinal y retículos, eran imprescindibles para que nosotros podamos realizar los movimientos de postura, las progresiones que tenemos que hacer, y los movimientos de vaivén de la marcha. Necesitamos manejar músculos de las extremidades
tanto como los músculos antigravitacionales del tronco, los axiales. Ahí están las salidas, ya las tenemos, las conocemos. ¿Y qué pasará cuando se lesione eso? Ya va a estar el tronco. Las estructuras neocerebrosas son las más simpáticas de todas. No tienen toda esa terminología de núcleos y nombres medio raros que se nos van tan fácilmente. El neocerebelo está relacionado fundamentalmente con la corteza cerebral. Y punto, no hay nada más. Corteza cerebral. Viene de una parte de la corteza cerebral, la corteza cerebral motora. Hay un fascículo que es el fascículo córtico bulbar, ustedes lo recuerdan, ya lo hemos mencionado, habían dos fascículos de salida, el córtico bulbar y el córtico espinal, directo y cruzado. ¿Sí? Pongan la cabeza así, como si lo recordaran, porque lo hemos mencionado, de fascículos córtico-bulbares para pasar fibras que van a terminar en los núcleos propios del puente. Núcleos propios del puente. Núcleos protuberanciales de relevo de fibras que van a salir a través, van a entrar al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos medios. Son las más numerosas. Van a terminar tanto en el núcleo dentado como en la corteza de los hemisferios cerebelosos. Y después de hacer sus conexiones intracorticales, van a volver a salir por un fascículo que se llama cerebelo, rubro, tálamo, cortical. Una sola vía, pero 4 nombres. Del cerebelo al núcleo rojo, rubro, de ahí al tálamo y de ahí a la corteza cerebral. ¿A qué parte de la corteza cerebral? Ahí acepto apuestas. ¿Qué parte crees tú? Nada. ¿Quién se anima a dar una apuesta? Yo apuesto por esto. Nada. Tú, la de adelante. Tú, dale. Casi el área motora. Si no es el área motora, ¿qué área será? Premotora. Si no es el área motora, ¿qué área será? Premotora, pues obvio. Se cae de maduro eso. Entonces, fibras que van a terminar en las áreas premotoras. ¿Ok? Ya uno se da cuenta de cómo viene la mano, ¿no? Está saliendo del área motora, está haciendo un montón de conexiones hasta la corteza y el pintado, y de ahí va a volver a la corteza premotora. Estamos hablando de las áreas 6, 8 del área de la corteza. Sí, pero ¿cómo se llama esa parte? El área premotora y la otra área motora accesoria, porque cuando hablamos de corteza motora estamos hablando del área 4, representada por la corteza frontal ascendente, llamada también corteza motora primaria. Hay que hacer recuerdo ustedes, ¿no? Son duros de recordar. Saben todo, pero no quieren recordar. Entonces vuelvo, se está cerrando un asa interesante, nace del área motora y vuelve a las áreas premotoras. Interesante. Alguna relación tiene con los movimientos voluntarios. Todo lo que hacemos como movimientos voluntarios está relacionado con este circuito neocerebral. Para satisfacción de ustedes, les he elaborado un cuadrito. Un cuadrito que resume toda la información técnica que ustedes deberían tener. Así que cópiense ese cuadrito, no me saquen celular. Dense el trabajo de copiar y escribir. Así se queda el conocimiento. Después su cerebro,
El celular se vuelve muy inteligente, pero ustedes viven en las nubes. Entonces los colores establecen lo que es el arquicerebelo en celeste, el paleocerebelo en rosado y el neocerebelo en verde. Hemos hecho una sistematización de los centros o receptores de origen, de las vías aferentes que están llevando información hacia el cerebelo, de la estructura donde termina arquipaleo neocerebelo y donde van las eferencias, los fascículos a través de los que salen esas eferencias y los núcleos o los músculos donde terminan. Ese es el hombre más fuerte que hubo en el mundo. ¿Cómo se llama? Perdón, ¿cómo se llamaba? ¿Quién fue el hombre más fuerte de todos los tiempos? Por lo menos en la cultura griega. Hércules. Ahí lo tenemos a Hércules. Pero no está en una situación muy conveniente. Está saliendo de un bar y está completamente borracho. En su brazo derecho está su esposa, que no tengo idea de cómo se llamaba, sosteniéndolo, y en su brazo izquierdo está un sátiro, que le está hablando al oído las cosas propias que él tiene que hablar y hacer. Entonces, es Hércules ebrio o alguna cosa así el nombre de este cuadro. ¿Por qué lo traemos aquí? ¿Para poner en evidencia al pobre Hércules, que también tenía derecho? No, sino para destacar lo que ocurre cuando se produce una lesión cerebelosa. Y voy a echar mano de su propia experiencia. Yo sé que todos ustedes, el 99,9% de ustedes sabe lo que se siente y lo que ocurre cuando estamos ebrios. Bueno, vamos a añadirle a ese conocimiento algo de terminología. Ustedes van a ver que una persona cuando está ebria, bastante, pero no demasiado, todavía puede parar. Pero ¿cómo está su postura? Está inestable, se balancea a un lado y al otro, ¿cierto? Entonces su postura no está bien controlada, hay inestabilidad. Astasia. Si quiere caminar, puede caminar, sí, pero sus movimientos son incoordinados y irregulares. Va desplazándose a través de la acera, de un lado al otro lado de la acera, buscando desesperadamente un pilar que lo apoye. Está moviéndose a un lado y otro lado. Y si no encuentra el pilar, ¿qué le va a pasar? Pues se va a caer y va a ser el destino final de esa noche de farra. Cuando lo vemos llegando, por suerte, hasta su casa, intenta abrir la puerta, saca trabajosamente la llave, intenta ponerla en el hueco de la cerradura, ¿y qué le pasa? No hay cuando le achunte al hueco de la cerradura. Entonces va para un lado, va para el otro, va por arriba, se apoya en la puerta, intenta, no funciona. Y pese al apoyo, está a veces el hueco moviendo. Si ustedes se fijan detenidamente en los ojos de ese sujeto, van a darse cuenta de que sus ojos se están moviendo, pero se están moviendo de una manera irregular. No hay un desplazamiento preciso a un objetivo.
van por aquí, por otro lado, van por arriba, por abajo, sin aparentemente una razón, sin un movimiento preciso. Y cuando le dicen que hable, ahí es donde notamos con más precisión y exactitud su estado de ebriedad. ¿Qué pasa con las palabras que pronuncia? Están arrastradas, se empieza a farfullar, empieza a hablar de una manera característica del borracho que hace que su lenguaje sea gracioso. Nos matamos de risa en su cara o por su espalda, pero nos matamos de risa de lo que está hablando. De sobrevocar entre sí y yo. Todo esto tiene una traducción semiológica, que es lo que en el fondo nos interesa. Hablando de los movimientos oculares, los ojos no tienen un desplazamiento preciso a su blanco. Hay una falta de medición de dónde está el blanco. Eso se llama una dismetría ocular. Que puede ser una hipermetría, se pasa del objetivo donde quiere fijar su mirada, o puede ser una hipometría, no llega al lugar donde quiere y tiene que corregir. Van a ver que esa falta de precisión en los movimientos se refleja no solamente en los globos oculares, se refleja también en el movimiento de sus extremidades. Cuando decíamos que no puede poner la llave en la cerradura, esa es parte de su dismetría. Además de eso, vamos a ver que el tono de sus músculos está reducido. No puede pararse directo, ¿por qué? Porque el tono de sus músculos es menor. Hay una hipotonía. Su tono muscular es el movimiento automático básico para que nos podamos poner en pie y movernos, está alterado. Hipotonía. Esto se va a traducir en un tipo particular de alteración de los reflejos. Ustedes le hacen un reflejo osteotendinoso, por ejemplo, el del cuádriceps, el reflejo rotuliano, y van a ver que el movimiento se repite una y otra vez. No es el movimiento seco que hacemos con un desplazamiento y después reposo. No. Cuando estimulamos el cuádriceps, ahí empieza a desplazarse la pierna con un vaivén de ida y vuelta. Estoy exagerando, pero eso se va a ver. Hay una alteración en los reflejos. Hay una hiporeflexia. Y aparición de este movimiento de vaivén que hace que los reflejos se transformen en reflejos pendulares. Cuando encuentran ustedes esos reflejos pendulares, saben que hay algo que está afectando ¿a quién? ¿A qué estructura cerebelosa? Lóbulo nodular, o sus aferencias, o sus eferencias. Pero por ahí está la cosa. La dismetría, la disartria es la alteración en la articulación de la palabra, se llama disartria. Y después la inestabilidad, tanto en la postura como en el desplazamiento, que lo podemos llamar también ataxia. No puede llegar a su destino. Entonces su marcha se hace ataxia. Una característica simpática de la alteración de los movimientos voluntarios es parte de la dismetría, que el movimiento voluntario se hace impreciso. Se pasan, se quedan cortos, compensan y se vuelven a atacar. Entonces tratan de compensar las fallas y al final hacen un movimiento de vaivén, de ida y vuelta, que se asemeja mucho al temblor. Ustedes van a ver un parkinsoniano tiembla. Hay un movimiento de vaivén alrededor de una articulación. Y lo mismo ocurre en el cerebelus, con características ligeramente diferentes. Hay un movimiento de ida y vuelta, que nosotros lo vamos a llamar temblor cerebelus. Esa dismetría se va a traducir entonces en ese movimiento alternante alrededor de los músculos de un segmento corporal. Ya no es como en el Parkinson alrededor de la articulación, sino es en un segmento corporal. El temblor que hace más amplio. Y lo último que va a caracterizar las lesiones del cerebelo
es que los movimientos alternantes de las extremidades se confunden completamente. Yo les digo a ustedes, estiren sus brazos, dejen los bolígrafos en paz, háganles descansar. Estiren sus brazos hacia adelante sin jalarle el pelo a su compañero. Con los dedos de las manos abiertas, hagan este movimiento, de ida y vuelta. Muestren la palma, el dorso, la palma, el dorso, la palma, el dorso. Bien, veo que todos lo están haciendo bien bonito. Más rápido, quiero que lo hagan más rápido. Ahí está, lo hacen mejor que yo. Quiero que lo hagan más rápido que yo. Vamos, wow, son fantásticos. Stop. Ya, gracias. Esto es ya la diadococinesia. Diadococinesia es la capacidad de ejecutar movimientos alternantes de las dos extremidades simétricamente. ¿Y qué será la adiadococinesia? Sí. Es la pérdida de esa habilidad. Entonces, en la clínica médica, y especialmente obviamente en la neurológica, si una persona empieza a mover sus manos sin ningún orden ni concierto, decimos tiene una adiadococinesia. ¿Y en quién pensamos? En el cerebelo, pero ¿de qué parte del cerebelo? Del neocerebelo, ya sea del propio neocerebelo o de los núcleos, de las fibras que traen la información o de las fibras que están saliendo del cerebro. Vías aferentes o vías eferentes están comprometidas. ¿De acuerdo? Vean ustedes cómo esta tecnología nos va a permitir identificar la estructura, o por lo menos la región del encéfalo que está siendo alterada. Y si tenemos un cuadro completo de una hipotonía, una dismetría, una alteración en los reflejos y una alteración en los movimientos posturales y una adiadococinesia con temblor, ¿qué vamos a decir? Ahí no hay donde perderse. Ahí es el cerebelo en su conjunto que está alterado. Lo más probable es que haya, y esto es una suposición, no es que este es el diagnóstico, es una suposición, que haya alguna lesión en el conjunto de la corteza cerebelosa o una lesión mucho más pequeña en los núcleos cerebrosos, porque ambas condiciones dan el mismo cuadro. ¿Ok? ¿Estamos? Tenemos 2 minutos, no, 5 minutos. Ustedes de histología conocen esto, me imagino, a corazón. Corteza cerebelosa, 5 especies celulares, de las cuales destacan cuáles neuronas. No destacan cuáles neuronas. Las células de Purkinje. Mientras que por debajo de la capa de las células de Purkinje vamos a encontrar las células granulosas. La gran cantidad de células granulosas que se van a encontrar allá hacen la mayor parte de las células de la corteza cerebelosa que están enviando las fibras hacia la porción molecular, la superficie de la corteza cerebelosa, fibras que se van a dividir en dos, unas que van hacia un lado y las que van hacia el otro lado contrario. No tengo forma de ponerle lado a esas fibras. Haciendo en conjunto una estructura en T. Esas fibras entonces que están saliendo de las células granulosas se dividen y forman una especie de T. Todas las células granulosas hacen eso, se dividen y forman una radiación eferente y van a hacer contacto con las ramificaciones axonales, ramificaciones dendríticas de las fibras de las células de Purkinje. Ahí se está empezando a ver un circuito. Van a fijarse ustedes que todas las fibras aferentes que lleguen de no importa dónde, van a terminar en esas fibras, en esas células granulosas de la tercera capa cerebral. Y entonces se está estableciendo un circuito de aferencia, fibras que llegan de todas partes del encéfalo sobre las células granulosas, estas que están haciendo contacto con las células de Purkinje, y las células de Purkinje que van a hacer contacto a través de su fibra axonal, con células homólogas de los núcleos cerebelosos. Todas ellas hacen lo mismo.
Esos núcleos cerebelosos, a su vez, ¿dónde están? Tal vez aquí. Aquí están los núcleos cerebelosos. Esta es una esquemática. Y fíjense ustedes que las fibras que están llegando a las células granulosas, cada fibra envía una colateral sobre una determinada célula de los núcleos cerebelosos. Y las fibras que están viniendo de la corteza cerebelosa a través de las fibras axonales de las células de Purkinje van a volver a ser contactos sobre esa misma célula de los núcleos cerebelosos. Ahí se nos acaba. Entonces se ha cerrado un circuito muy interesante, un circuito que trae información sensorial directamente a los núcleos cerebelosos o las alarga a través de las células implicadas dentro de la corteza cerebelosa. Esto nos da idea de cómo funciona el cerebelo. El cerebelo es un comparador. Compara la información sensitiva que le está llegando a través de las aferencias propioceptivas, todo el cuerpo, con lo que está en el plano, en el engrama de movimiento. Lo que nosotros estamos ejecutando, lo que queremos hacer como movimiento, desplazar mi brazo hacia adelante, ese es un engrama motor que estamos enviando a través de las fibras que salen de la corteza motora primaria. Esa misma información va a llegar a los músculos que va a hacer que se desplace. Y de ahí va a salir información propioceptiva que va a volver a las mismas regiones cerebelosas. ¿Qué van a hacer? Van a comparar dónde están los músculos con lo que habíamos pretendido hacer. Y si hubiera alguna diferencia, van a corregirlo, van a mandar información a las estructuras que planifican el movimiento para que hagan las correcciones. De ahí tiene sentido que las fibras motoras terminen finalmente ejecutando los movimientos, pero las fibras propioceptivas que muestran qué es lo que hemos hecho realmente terminen en las fibras, en la corteza premotora, para que corrija si hubiera alguna falla en el movimiento. ¿Ok? Entonces, el cerebelo, en última instancia, es una estructura de coordinación de las contracciones musculares. Sirve para eso, para controlar y coordinar los movimientos de los músculos. He dicho. Terminamos. Gracias. Por favor, saquen su hojita.